No sé cómo empezar esto, pero lo saco dentro de mí mientras lo escribo a la vez. Ahora alejado de todo en otra ciudad, junto a mi hija y esposa, lejos de aquel infierno que viví, quizás causada por mi propia irresponsabilidad, no lo sé la verdad. Pienso que si estoy aquí contándoles lo que ha ocurrido, es simplemente por un milagro y nada más. Todo este calvario empezó hace 8 meses más o menos. Junto a mi hija y esposa, viajábamos de sitio en sitio buscando nuestro lugar adecuado para vivir, donde pudiese también hallar un buen trabajo, estable, con una paga digna que me permita construir un futuro. Cuando por fin hallamos un buen sitio para vivir, al inicio todo era felicidad en mí. Quizás a mi hija no le gustaba mucho el lugar, sin embargo yo pensé que era nuestro lugar ideal para crecer y establecernos al fin. No pasó mucho tiempo antes de encontrar un trabajo cercano, de ayudante en un taller mecánico. La verdad es que no sabía nada de mecánica, pero estaba con toda la disposición de aprender y ser útil allí. Don Julio, mi nuevo jefe, era estricto, pero entendía que no sabía nada y fue muy paciente conmigo. El tiempo transcurrió. Mi hija de 11 años pudo continuar la escuela. El cuarto que alquilábamos no era tan grande, pero nos las arreglábamos. Un día, conversando con mi esposa, ella me comentó la idea de sacar un préstamo. Yo le dije, no es el momento, mujer. Apenas si podemos pagar el alquiler y los gastos básicos. ¿Qué pasaría si no podemos pagarlo después? Y además, dudo que den préstamos a quienes no tienen historial en el banco. Ella sonriendo me dijo, mira, me mostró un pequeño anuncio sobre préstamos inmediatos sin tener historial crediticio, solo con documento de identidad. Le comenté que por qué quería sacar ese dinero, que cuál era el motivo. Ella me dijo que para poder solventar los gastos del mes con más tranquilidad. Yo me negué rotundamente, argumentando que si no es para una emergencia, que ni lo pensara. Ella se enojó un poco, pero no volvió a tocar el tema. Pasaron un par de meses, cuando el dueño del cuarto donde vivíamos quería incrementar el costo de la mensualidad. Le dije el porqué, y él solo argumentó que las tarifas de agua y luz se habían incrementado, y también el tema de los impuestos que él pagaba no habían sido bien calculados, y entre otras cosas más. El monto extra no era tan alto, pero definitivamente tendría un impacto en nosotros, que vivíamos ajustados. No me quedó otra alternativa que aceptar el incremento, o tendríamos que salir de allí. La situación cambió poco a poco, desfavorablemente para nosotros. Mi esposa ya estaba buscando un trabajo de medio tiempo, sin embargo no podía encontrar uno. Cada mes se nos hacía más difícil entre los gastos de alquiler, comida y las necesidades de mi hija, y llegamos a un mes en donde ya simplemente no nos iba a alcanzar el dinero, y yo en mi estupidez recordé aquel anuncio de préstamos. Allí fue donde todo empezó. Todo, todo. Lo conversamos con mi esposa y llamamos al anuncio. Nos contestó una mujer, que nos hablaba muy amablemente. Nos indicaba que no era necesario tener historial crediticio, que solo necesitaba nuestros documentos de identidad y número telefónico, y también nuestra dirección. Nos dijo que descargásemos un aplicativo, el cual hicimos. Habían distintos montos. Elegimos uno no tan elevado. Las cuotas parecían ser razonables. Hicimos todo y al día siguiente el dinero fue desembolsado a una cuenta que habíamos aperturado el mismo día. El dinero fue abonado. Fue menos al cual se nos había debido haber dado. Enseguida llamé al prestamista y ellos dijeron que ese era el monto final, porque se debía descontar gastos de impuestos, entre otros más. Yo me enojé, porque era algo que no me lo habían comentado. Sin embargo, ella dijo que era algo normal y que cualquier préstamo estaría sujeto a ese descuento. Me dijo que sea puntual con los pagos, y sin más colgó. Luego de algunos días, ingresé al aplicativo para ver las cuotas y tener más claras las cosas, y me doy con la sorpresa de que la primera cuota ya tenía un día de haber vencido el plazo.
Rápidamente llamé al prestamista y le pedí explicaciones. Me dijeron que esa era la fecha en la que se debía haber pagado y no se podía cambiar. Le dije que no podía pagar esa cuota tan pronto y además ese no había sido el trato. Ella nos dijo que debíamos pagarlo antes o los intereses subirían. No nos quedó de otra que coger ese dinero del mismo préstamo para cancelar la primera cuota. Eso sin mencionar el interés abusivo por solo atrasarse un día. Estábamos con dolor de cabeza ambos. Luego de 4 días, la segunda cuota llegó y era más del monto, con casi los mismos intereses. Me volví a contactar y argumentaron que los intereses se aplicaban a todas las cuotas, ya que los atrasos se castigaban al monto total de la deuda. Caí sentado en la silla, con la boca abierta. Le increpé durísimo a la señorita, que me atendió. Ella solo dijo que me hiciera cargo de mi deuda, o que asuma las consecuencias, y colgó. No podía creer la situación en la que estábamos. No sabía cómo diablos íbamos a llegar a fin de mes. No lo íbamos a lograr. Pasaron los días y las cuotas eran mayores cada vez, así que simplemente dejamos de pagarles, ya que además sabíamos que nos estaban robando. Todo transcurría normalmente. Sin embargo, mientras trabajaba, llegó una notificación de mensaje, el cual me dejó literalmente helado. El mensaje decía: o pagas lo que debes, o ve tú a saber lo que le puede pasar a ella. Era una foto de mi hija, entrando a la escuela. En ese momento me nublé y pensé lo peor. Llamé inmediatamente a mi esposa y le dije que vaya a la escuela y vea a nuestra hija. Ese día no ocurrió nada malo. Sin embargo, en los días posteriores las llamadas, los mensajes, cada uno peor que otro, no dejaban de llegar, insultándonos a mí y a mi esposa. Cada día se volvió un infierno. Mi cabeza no me dejaba trabajar ni hacer nada. Parecía un zombie. Mi esposa temía salir siquiera a la calle. Cuando por la puerta un día dejaron casquillos de balas por debajo, se volvió paranoica y mi hija dejó de ir a la escuela de forma indefinida. Los mensajes de texto, de voz, fotografías de la habitación seguían de manera constante llegando. Desesperados fuimos a las autoridades, que la verdad, literalmente, se los digo, fuimos desahuciados por ellos. Me dijeron que si no ocurría nada, ellos no podían ayudarnos, porque no había nada que perseguir. Le mostré toda la evidencia, llamadas, mensajes, fotografías, todo, los casquillos de balas también, pero ellos dijeron que mientras no les pase nada, no podemos hacer nada. Increíble. Salí de allí con la boca abierta, temblando. Nuestro único refugio, que había pensado yo teníamos, nos dio la espalda. Dejé el trabajo porque simplemente estaba desesperado y asustado por mi familia. Ya no pensaba con criterio. Quizás pude haber pedido un préstamo a mi jefe y pagar ese dinero. Sin embargo, también debo resaltar los enormes intereses que se acumulaban. Eran absurdos, impagables. Debo reconocer que la angustia, el miedo, el no actuar con cabeza hizo que todo se viniese abajo. Lejos de ser el pilar de mi familia, yo fui el primero en derrumbarme. Mi esposa me dijo que nos fuéramos inmediatamente de allí. Desesperados le contamos lo ocurrido al dueño del cuarto donde nos hospedábamos, pero jamás imaginé lo que se avecinaba. Pensé que el irnos de allí era el final a todo ese infierno. Sin embargo, el dueño nos dijo que debíamos pagar el mes completo para dejar el lugar y una indemnización por no haber cumplido el tiempo estimado, que eran 6 meses. Traté de explicarle el problema, que nuestras vidas corrían peligro. Sin embargo, nada le importó y me dijo que debía pagar, si no, no podíamos irnos. Le ofrecí el poco dinero que tenía, pero él no accedió y dijo que necesitaba el dinero completo. Harto y en mi límite, le increpé. Le dije que no iba a pagar por un servicio que no íbamos a tomar. Él solo dijo: aténganse a las consecuencias si no cancelan lo pactado. Esa misma noche, junto a mi esposa e hija, decidimos huir de allí. Llegada la noche, nos pensábamos ir mientras todos dormían. Sin embargo, al estar listos para salir por fin, el dueño del cuarto apareció, con una pistola. Insultándome, acusándome de ladrón, me agarró de la camisa y me metió a empujones. Y gritó a mi familia que entraran también. Ya dentro nos amenazó de muerte si no pagábamos todo. Me dijo apuntando a mi hija con una pistola:
Mañana vas a salir a trabajar o a venderte, no sé, pero me consigues ese dinero. O ya sabrás tú lo que les puede pasar. Y ni se te ocurra llamar a la policía, porque se mueren. Así que paga todo lo que nos debes. Nos quedamos encerrados allí. Por un momento recordé a ese tipo decir, nos debes. Varios pensamientos invadieron mi cabeza. No puede ser, me lo repetía una y otra vez. Y aunque así fuese, nada podría ser. Estábamos a merced de esos tipos. Estaba helado del miedo, llorando por cualquier cosa. Aterrado por lo que le pudiera pasar a mi esposa e hija. Al día siguiente salí. No me detuvieron. Mi hija y mi esposa se quedaron allí, mientras trataba de conseguir o pensar una forma de obtener ese dinero. Me decía a mí mismo que vaya con la policía y acabe con todo esto de una vez. Sin embargo, el temor que les hicieran algo en cualquier momento era más fuerte, y más cuando la policía me había negado tan miserablemente la ayuda al principio. Los días pasaban y la presión era desgastante. Me sentía morir. Apenas y les llevaba algo de pan y refrescos a ellas, y el resto, de lo poco que podía conseguir, se los daba a ese tipo, que en muchas ocasiones me lo aventaba a la cara y me decía que no quería migajas, que necesitaba el dinero completo. Los mensajes por teléfono me mataban cada día, mensajes de voz diciendo cómo iban a matar a mi hija. Vagué como un muerto viviente durante días por las calles. Por un instante pensé en aventarme de un puente, con tal de ya no seguir sintiendo esto. Lloraba mientras cargaba bolsas de mercadería para conseguir algo de dinero. Algunas personas se daban cuenta. Ya no sabía qué más hacer. No podía creer cómo mi vida se había destruido en un parpadeo. No hice más trabajos ese día. Solo pensaba en cómo terminar con todo. Pero mi hija y esposa, pensar solo en ellas, siempre me detenía en hacer alguna estupidez. Cuando caminaba de vuelta a casa para ver a mi familia, se me cruzaron muchas ideas terribles por la cabeza, como acabar con el dueño del lugar y sacar a mi familia de allí, armar un escándalo y aprovechar el momento en huir, tantas cosas. Mientras volvía, mi estómago me estrujía fuerte. Ni cuenta me daba que ni alimento probaba ya. Y la verdad no me importaba. Me acerqué a un puesto pequeño que vendía naranjas y me disponía a coger una, cuando allí lo vi. Era un tipo con la mirada más fría que te puedas imaginar. Recuerdo cómo íbamos a coger la misma naranja. Nuestras miradas se cruzaron. Parecía que simplemente no tenía alma. Era un joven que yo diría de unos 25 años más o menos. Yo con algo de hostilidad cogí bruscamente la fruta y casi le aventé el dinero al vendedor. Me di la vuelta y me quise ir cuando todo se me acumuló de golpe. Me sentí una completa basura, incapaz de proteger a mi familia. Sentí que ni siquiera merecía tener esa naranja en mis manos. Me di la vuelta y devolví la naranja. La puse en las manos de aquel joven. Ambos, el joven y el vendedor, me vieron romper en llanto. Me marché de allí. Me senté en una banca en un parque, con todas estas emociones aterradoras dentro de mí, que me comían cada segundo que pasaba. Los días pasaban, luego de eso, y cada vez me veía más como un esqueleto. Intentaba por todos los medios de conseguir ese dinero, pero ¿cómo podría conseguirlo en un solo día? Buscando y buscando un trabajo, días después hallé uno de cargador de costales de arroz. El trabajo era por 3 días. La paga era buena, pero muy matada. Acepté y me doy con la sorpresa de que aquel joven que vi en la frutería estaba también allí cargando. Lo saludé vagamente, le pregunté algunas cosas sobre ese trabajo. No me respondió y tampoco me importaba la verdad, ya que los pensamientos sobre cómo estarían mi hija y esposa me consumían, tanto que no podía ni trabajar bien. Aún así, de rato en rato observaba a ese joven, me inquietaba esa mirada perdida que tenía, hasta que de un momento a otro él alzó la mirada y me dijo: ¿cuánto dinero te llevan ya sacando? No supe qué contestarle en ese instante, la verdad. Solo derramé lágrimas sin darme cuenta y le dije: las van a matar, y agaché la mirada después de eso. Me dio un pequeño sobre y me dijo que lo leyera cuando estuviese ya en casa. Continuamos con el trabajo sin volvernos a dirigir la palabra. Al volver a mi casa, miraba ese sobre, lo abrí y solo tenía un pequeño texto que decía:
10 centavos es el coste de mis servicios. Si estás de acuerdo, devuélvemelo mañana con el pago requerido. Esto parecía una asquerosa broma. Iba a romper el sobre en 1000 pedazos. Sin embargo, justo en ese entonces, más mensajes de voz llegaron a mi móvil, donde decían que secuestrarían a mi esposa y le harían cosas que ustedes ya se podrían imaginar. Desesperado, me quería matar en ese momento. Cogí esos 10 centavos y lo coloqué en el sobre. Al día siguiente se lo entregué. Él no me dijo nada. En ese momento pude percatarme que su mirada era escalofriante sin duda, perdida y sin alma. Eso era lo que yo podía ver en él. Él solo me dijo, muy bien, pago recibido. Todo esto parecía irreal, desde lo que me ocurría a mí y a mi familia, hasta este joven que lo único que pensaba yo de él es que estaba jugándome una broma cruel y miserable. Los 2 días, durante la noche, recibí una llamada, más o menos a las 3. Mi mano temblaba. No quería ver ese mensaje, porque sabía quién era y lo que decía. Sin embargo, la incertidumbre de lo que esos infelices dijeran cada vez me comía vivo. Y no podía ignorarlo, así que lo revisé. Era un mensaje corto, de un número desconocido, que decía, están afuera, sal. Me asomé por la entrada con cuidado. No quería despertar al dueño y pensara que trataba de huir, pero parecía que no estaba allí, que no había nadie. Me asomé con cuidado y allí lo vi. Era aquel joven con 2 personas atadas a su lado. Uno era el dueño del cuarto donde estaba y el otro era un tipo de unos 40 años, diría yo, el cual tenía su pie casi destrozado. Estaba todo ensangrentado. El joven me dijo, sal ya. Estos dos son los responsables de lo que te ha estado pasando. El joven se acercó al dueño del cuarto, le puso algo en la boca, un trapo, y presionó con fuerza, y cogiendo una piedra le destrozó el pie, mientras el otro tipo lo veía llorando. El joven le dijo al que lloraba, vaya, entonces tipos como tú sí pueden llorar, ¿eh? Increíble. También le puso un trapo en la boca al tipo ese y lo golpeó de manera brutal en el rostro. No podía creer lo que estaba presenciando. El joven nos arrastró a ambos dentro de la casa y me dijo, bien, mi trabajo terminó, llama a la policía y que vengan por ellos. Él me entregó el celular, desde donde se me amenazaba. Tenía todas las conversaciones mías, fotos de mi esposa e hija, y también de otras personas. Yo seguía sin poder decirle algo, aunque quería abrazarlo y llorarle dándole las gracias. Mi hija y esposa estaban mirando asustadas desde una esquina. El joven antes de irse volteó y vio a mi hija. Luego me volteó a ver a mí y me dijo, coge a tu familia y lárgate de aquí. No vuelvas a pedir dinero de esta forma. Despidió y se fue. Al instante llamé a la policía, realicé el descargo, le dije todo lo ocurrido con el móvil como evidencia. A ambos los metieron presos, aunque era obvio que los dejarían salir en algunos días tal vez. Lo único que quería yo era irme lejos junto a mi familia y jamás volver. El día siguiente empacamos todo, cogimos el poco dinero que teníamos y nos fuimos de allí. Compramos los pasajes más económicos para la capital, con un futuro absolutamente incierto. Han pasado ya 11 meses. Perdone que se los relate así, tan rápidamente. Hay muchas cosas que he obviado decir, cosas que pasaron, pero me darían ganas de vomitar si las vuelvo a mencionar, como los tipos de fotografía que le tomaban a mi esposa e hija. A las pocas o muchas personas que lean esto les digo, por lo menos yo preferiría morirme de hambre junto a mi familia, que pedirles una sola moneda a esos infelices. La paz mental no se compra, ni la tranquilidad de tu familia y tuya. Aléjate de estas cosas. En cuanto a aquel joven, no tengo idea de quién diablos haya sido. No sé si él trabajó antes así y se haya regenerado. No tengo ni la más mínima idea de quién es, ni me interesa tampoco saberlo. Solo sé que le debo la vida, la mía y de mi familia. Sin embargo, nunca olvidaré su rostro, aquel frío y casi sin vida. Cosas como las que les acabo de contar parecen simplemente incoherentes, difíciles de creer, por no decir imposibles. Eso de que llegue un superhéroe y te salve de la nada. Sin embargo, no estoy aquí para convencerlos de que lo que me ha ocurrido es real, sino para dejar ir esto de mí poco a poco. Valórate y surge con tus propios esfuerzos. No caigas en las manos de estos infelices, porque créeme, no es solo uno o un par los que estarán detrás de ti.
sino una docena de ellos, que no les temblará la mano en hacerte algo a ti o a tu familia si no les das todo el dineral que te van a pedir.